Gracias por tu Santo Espíritu en este lugar. Gracias porque tú nos has traído. Gracias, Señor, porque sin ti, Señor, no tendría sentido hoy congregarnos. Gracias. Gracias porque a través, Señor, de toda la adoración y la alabanza te estamos diciendo, Señor, que tú eres el centro de nuestro pensamiento, de nuestro corazón. Gracias, Espíritu Santo, porque en este día, Señor, tú has comenzado a hablar a cada corazón. Tú has comenzado a traer, Señor, a cada alma una palabra del cielo, Señor, un refrigerio. Gracias, Señor, porque en esta mañana tú vas a traer, Señor, no solo fuerzas del cielo, no solo, Señor, ánimo a nuestro espíritu, sino que vas a traer vida y revelación de tu presencia, Señor. Vas a romper cadenas, desatar maldiciones, traer sanidad, Señor, y traer vida con propósito, Señor, vida plena, Señor, a cada corazón. Señor, resistimos todo pensamiento del enemigo, resistimos todo espíritu contrario, Señor, al que sea de tu palabra, Señor, y nos sometemos debajo de tu palabra, Señor, declarando y confesando que solo tú eres Dios, Señor. Gracias, Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios, iglesia. Dios es bueno. Amén. Muchas gracias al equipo de alabanza. Son increíbles cada domingo. Pueden tomar asiento. Damos tantas gracias al Señor porque Él es bueno y nos gozamos. Amén. Nos gozamos con todas las cosas que ocurren. Qué alegría ver crecer a los hijos. Ver y escuchar a Aleja es un gozo en mi corazón. Amén. Es como ver los triunfos de los hijos pequeños cuando van creciendo. Hoy Calé me dice, logramos que anoche Dara durmiera sin chupete. Así que es un triunfo, imagínate, eso era una alegría para él. ¿Cuántas más para nosotros ver a un hijo espiritual que se para firmemente y comparte su fe en Cristo Jesús? Amén. Que es un gozo, una alegría. Así que estamos muy, muy contentos. Fue una semana especial de muchas emociones, pero también hoy quiero honrar a alguien que para mí tuvo mucha influencia en mi vida. No solo él, sino su esposa, ¿no? Y hoy quería orar por ella. Es una mujer de Dios, Teresa, y la Tere, como le decía, su esposo el sábado pasado pedían urgentemente que oraran porque estaba siendo ingresado. En Argentina está ocurriendo algo que es tremendo, más de no sé qué cantidad impresionante de pastores que están partiendo con el Señor. Y el sábado oramos por él en medio de una boda que es gozo y alegría, pero había tristeza también en nuestro corazón. Y el domingo fue impactante escuchar y recibir de otro amigo como Luciano, pastor, siervo del Señor, que alguien que había sido joven como nosotros, servía al Señor con mucha pasión, partía con él. Para la carne le duele porque es joven, nunca vio a sus hijos casarse, todavía es joven, aunque sus hijos son grandes, no vio nietos, es joven. Pero él entró una semana antes, hablaba con el pastor Gustavo, su amigo de la juventud, y compartían y se reían, y cuando nos volvamos a ver y alegre porque había logrado construir el templo, una estructura impresionante, y esa semana iban a demoler la vieja y estaban súper emocionados. Pero Dios tiene sus tiempos y Dios tiene un tiempo para cada uno de nosotros, y el Señor se los llevó hace una semana para estar en la presencia del amado, de aquel al que le adoramos y cantamos cada domingo, al que le decimos ven a nosotros, aquel que le decimos un día iré a ti. Pero ¿estás preparado? Una semana anterior con planes, una semana anterior hablando, riéndose, y en un día al otro se cortó. En la tierra, pero en los cielos continúa.
No podemos orar por él porque está en el mejor lugar. Podemos llorar porque vamos a extrañar y pensar que podía haber dado mucho más y dio mucho más a una generación de jóvenes como yo y como toda la que le siguieron. Pero hoy quiero orar por su esposa, la pastora de Carlos Paz, que quedó con una responsabilidad muy grande. Así que quiero invitarte a inclinar tu rostro y a orar. Que me acompañes. Si amas la obra, si amas a los siervos de Dios que dejan todo por la obra, quiero invitarte a elevar una oración al cielo y decir: Señor, gracias. Gracias. Porque jamás cuestionaríamos tus propósitos y tus planes. Gracias, Señor, por la vida de tu siervo, Miguel Ángel. Pero hoy te pedimos, Señor, por su esposa, la pastora Teresa, Señor. Levantamos una oración, Señor, a la distancia. Sabemos que muchos levantan sus brazos, que muchos la acompañan, Señor, pero queremos unirnos a esa cantidad de hombres y mujeres que te aman y oramos por ella, la bendecimos, Señor, levantamos la fuerza de sus brazos, todo el desafío que le toca por delante, la congregación, la iglesia, sus hijos, Señor, los obreros que dependen de ella. Levantamos una oración de clamor y una llenura del Espíritu Santo sobre ella, una gracia especial en este tiempo, una fortaleza, que tú la rodees con esos brazos de amor tan fuertes, Señor, y que sus ojos puedan ver toda la obra por delante, Señor. La provisión soberana en todas las áreas emocional, espiritual y económica, Señor, vengan sobre sus vidas. Te lo pedimos en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Con el pastor hablamos que no solo uno puede orar, sino que nosotros como matrimonio, como familia pastoral, vamos a enviar una ofrenda. Porque sabemos que cuando acontece todo esto son gastos tremendos que cubrir y realmente queremos en este área. Y pensaba en la ofrenda que se juntó hoy a la mañana como iglesia, poder también enviarla. Así que si tú has dado una ofrenda que simplemente es casual, pero el Espíritu Santo te habla, por favor, acércate a Baña después y di: esto también es para la obra misionera. Poder ayudar a la obra misionera, poder bendecir a los siervos de Dios. Estás diciendo: Señor, estoy de acuerdo que cuidas a tu pueblo y a tus hijos. Entonces, qué bueno es poder hacer esto. Amén. Por eso yo justo esta semana, antes que aconteciera todo esto, pensaba en qué importantes son los propósitos. Tener propósitos en nuestras vidas. Qué importante es esa palabra, propósitos. Podemos tener propósitos y preguntarte: ¿cuáles son tus propósitos en tus vidas? Como dije antes, en un día al otro cambia toda, no solo la vida de una persona, sino la vida de una familia, la vida de una congregación, la vida de una ciudad. ¿Y cuáles son los propósitos de Dios para ti? ¿Lo sabes? Esas son dos cosas importantes, porque podemos tener propósitos personales, pero ¿sabes los propósitos de Dios para ti? Al pensar en esto, creo que hay un gran conflicto en los corazones. Hay muchos corazones que ni siquiera saben qué propósito quieren en la vida. Y se le van los años. Hay otros que se encasillan en un propósito y a veces no le da y se frustran. Y hay otros que ni siquiera saben cuál es el propósito de Dios para su vida. Se marean al pensar en esto. Y creo que hay un gran conflicto no solo en los corazones, sino en los pensamientos. Necesitamos saber, recibir, entender y creer sus propósitos. Necesitamos saberlos, conocerlos. Necesitamos creer sus propósitos para nuestras vidas. Y no solo creerlos, sino que recibirlos, abrazarlos. Un escritor muy famoso es C.S. Lewis, que tal vez si te digo el nombre no sabes, pero si te digo Narnia, sabes. El que leyó Narnia sabe que él es el escritor. Dijo una frase muy importante que quedó grabada en la historia.
hay dos tipos de personas. Los que dijeron a Dios, sea hecha tu voluntad, y aquellos a los que Dios les dice, muy bien, entonces hágase tu voluntad. Y ahí se diferencia el entender los propósitos de Dios para mí o mis propósitos sin Dios. Cuando Dios dice, muy bien, hágase tu voluntad, tú decides, es que no has involucrado a Dios en tus propósitos o no has llegado a entender el propósito de Dios para tu vida. Tristemente, muchas personas tendrán que pasar la eternidad sin Dios. ¿Por qué? Porque eligieron vivir sin Él en la tierra. Y es muy triste eso. Es súper triste. Tus valores cambian cuando vives a la luz de la eternidad. Cada día que me levanto soy una agradecida por tener otro día más aquí con el Señor en la tierra, porque es otro día más de oportunidades para hacer su obra. Es otro día más de oportunidades para influenciar en otro. Es otro día más de oportunidades para hacer lo que Él me dijo que hiciera aquí en la tierra. Pero también soy totalmente agradecida de otro día más de amarle, de servirle, de sentir su presencia en mi corazón. Cuando vives a la luz de la eternidad, utilizas bien tu tiempo, utilizas bien tus recursos, utilizas bien tus talentos, utilizas bien todo lo que tienes, lo económico y todo lo que das. Sabes que eres administrador de este tiempo. No es tuyo, no es eterno. Le das un valor mucho más alto a las relaciones y al carácter que a lo que obtienes de los beneficios de la circunstancia. Y yo me marcaba y subrayo, es hora de reordenar tus prioridades. Es hora de reordenar tus prioridades. Es hora. Es hora. ¿Cómo están tus prioridades con Dios? ¿Cómo están tus prioridades con tu familia? ¿Cómo están tus prioridades en tu vida? Es hora de entender los propósitos de Dios. Es muy importante. Y yo cuando pensaba esto, pensaba en que tuve la oportunidad y vi el propósito de Dios de un viaje hace unos años atrás, que fue, creo que la última vez que estuvimos en Argentina y también estuvimos con los chicos, con Teresa y con Pato, y también estuvimos con varios compañeros. Y tuve la oportunidad de ver el Perito Glaciar, el glaciar Perito Moreno, en Calafate. Y es impresionante ver esa cantidad de agua congelada. Es impresionante, te sientes tan chiquitito ahí, tan pequeña cosa, te sientes ver semejante muro, impresionante, blanco, azulado, de agua que está ahí por siglos. Es impresionante. ¿Cuántas generaciones pasaron y murieron y eso continúa ahí? Y me llamaba la atención que le pregunté cómo se dice aquí en España, iceberg. ¿Qué es un iceberg? Y es un pedazo de hielo que cae de esos bloques tan increíbles y comienzan a andar en el mar. Hay uno ahora que es el A76, que es, si tú lo pones, es el más grande que hay ahora, que mide 25 kilómetros de ancho y de largo mide 170 kilómetros. Y cuando miraba esto, veía una estructura de hielo independiente que emerge sobre el océano, escondiendo su verdadera dimensión. Cuando el Titanic chocó contra él, muchos pequeños barcos lo habían visto y lo habían avisado, pero claro, era tan grande el Titanic que no tomó en cuenta. A veces somos como el Titanic, nos creemos tan grandes,
que aunque la palabra de Dios es como este iceberg que nos advierte en esa pequeña pedazo de hielo que se ve, nos está diciendo que Él tiene un propósito con nosotros, nos está diciendo que Él no solo murió para que tú tuvieras un coche, una casa y comida en tu casa, sino para que tuvieras eternidad. Porque todo lo que no se ve que va para abajo es la eternidad. Yo veo un pedacito de hielo de la palabra de Dios, lo que dicen sus promesas, pero lo que no alcanzo a ver, lo que no veo es la eternidad con Dios. Y a veces no creemos un Titanic, que podemos chocarnos con la palabra de Dios, haciéndolo a nuestra manera, ubicándola de nuestra forma y no nos damos cuenta que muchas veces podemos chocarnos con ella. Cuando miro un iceberg y me lo dibujé en mi libreta y puse lo que la gente ve de afuera. ¿Qué ve la gente de afuera de la palabra de Dios? Que me puede servir cuando necesito algo. Que puedo pedir oración cuando estoy enfermo. Cuando necesito trabajo voy y trato de encontrar los textos que digan: el Señor no me dejará sin comida. Pero rebuscamos más en la palabra de Dios para entender que hay una eternidad que está jugando nuestra vida. ¿O nos quedamos con lo superficial? Y con las personas pasa lo mismo. Vemos una parte de la persona. Vemos la imagen que quiera reflejar. Pero por debajo, lo que la gente no ve. Lo que la gente no veía, tal vez, de muchos hombres y mujeres como este pastor y muchos que han partido, es su dedicación, es su tiempo, es su sacrificio, son sus lágrimas. Son su trabajo duro, son sus buenos hábitos, son su persistencia. Porque por la perseverancia y la fidelidad alcanzaron las promesas, dice Hebreos 11. ¿O qué hay debajo de ese iceberg de tu vida? Una apariencia bonita como una foto de Facebook y una cara. Pero por debajo hay pecado, hay degradación, malos hábitos, vagancia, pecado de inmundicia que se esconden, pero que un día van a aflorar. Y eso me llevaba a pensar que es fácil hablar. Qué fácil que es hablar. Y hay una parábola ahí en el capítulo de San Mateo que vamos a mirar ahora, capítulo 21. Jesús los confronta porque es fácil hablar de circunstancias, es fácil hablar de gente ajena, es fácil hablar de lo superficial. Y es fácil hablar de que amamos a Jesús, pero qué difícil es perseverar. En Mateo 21, del capítulo 28 al 32, habla sobre la parábola de los dos hijos. Tal vez pensaste que en esta mañana iba a venir y hablarte de que a través de la palabra ibas a lograr grandes metas, pero yo en esta mañana quiero confrontarte con la eternidad. Con la eternidad. Estás poniendo en juego tu eternidad. Estás poniendo en juego tu eternidad al no entender los propósitos de Dios a través de la palabra. En Mateo 21, si me acompañas, capítulo 28, uno puede ver ahí en todo el capítulo de San Mateo 21, cómo Jesús habla y empieza sobre este capítulo sobre la entrada triunfal en Jerusalén. Entonces aquí lo vemos a Jesús como un rey. Podemos verlo a Él purificando el templo. Aquí lo vemos como en el oficio de un sacerdote. El sacerdote tenía que mantener el templo limpio en todas las áreas, no solo físico, moral y espiritualmente limpio. Lo vemos con dominio y gobierno cuando maldice a la higuera estéril. Tenemos que descubrir lo que dice la palabra de Dios debajo de las apariencias.
Y lo vemos en el versículo 23. Vamos a leer lo que dice. ¿Cómo lo cuestionan? Dice, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba, está hablando Jesús aquí, y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esa autoridad? Estos principales sacerdotes que habían escuchado cómo Jesús entraba a la ciudad y era proclamado como un rey, que había visto cómo limpió el templo de los que estaban profanando el templo, lucrando con el templo, y cómo habían maldecido, ellos se sentían ofendidos con la autoridad que él había hecho eso. No podían ver al Mesías. Entonces Jesús le enseña una parábola, ahí nomás. Después de hablar con ellos, comienza esta parábola tan increíble que escribe Mateo en el capítulo 21 al 21, 28 al 32. Podemos desglosarlo como lo hice yo mirando esta parábola, los protagonistas. Primero el padre y luego los dos hijos. Entonces en estos dos hijos podemos ver dos actitudes. No solo mires dos hijos, dos personas físicas, no mires la parte arriba del iceberg, mira las actitudes, lo que hay debajo de estas dos personas. El primer hijo representa a los paganos, a los pecadores. El segundo hijo representa a los religiosos, los fariseos, estos sacerdotes y ancianos, que al principio dijo que sí y no fue después. Mira, quiero decirte que Mateo era un publicano. Él se sentía muy identificado con esta parábola. Es en el único lugar del Evangelio que está escrito. En el Mateo 9:9 dice, pasando Jesús por allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Él sabía, Mateo, lo que era ser pecador, porque engañaba, trabajaba para el gobierno romano que era en contra de los principios. Él sabía lo que era engañar, lo que era mentir, lo que era decir políticamente sí, pero estar haciendo una traición. Entonces, cuando yo miro esta parábola, digo, wow, ¿cómo lo captó Mateo y lo supo describir de tal forma que puedo entender las dos actitudes y posiciones de estos hijos? La interpretación de esta parábola. Cuando miro esto, miro cómo Jesús provoca la reflexión por medio de las preguntas. Cuando uno lee, si lee de corrido simplemente así, no entiende nada, pero uno se tiene que detener en los puntos, en las comas. Uno se tiene que pararse y detener en las preguntas que hace Jesús. Porque si Jesús lo preguntaba en ese tiempo, me lo está preguntando ahora, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz hoy. Entonces Jesús me lo está preguntando hoy. Entonces Jesús, ¿qué le pregunta? ¿Qué os parece? Comienza el relato. ¿Qué os parece? Vemos a un padre que envía hoy a trabajar a su hijo, le dice, ve a trabajar a mi viña. Y el hijo le dice, no voy. No voy. ¿Sabe que muchas veces cuando la palabra nos confronta, nuestra primera actitud es no? Porque yo no me considero tan pecador. La primera actitud de cuando viene la palabra es decirle, ole, no. No la recibo, más cuando la palabra es de exhortación, más cuando la palabra es de advertencia, más cuando la palabra es de corrección. Siempre va a encontrar un no que va a salir naturalmente de nuestros corazones. Pero ¿sabe qué? Esto es lo que dije antes. Las actitudes. La actitud de este primer hijo que dijo no, es la actitud de un pecador cuando es confrontado y el pecado se le asoma y le dice, mira, esto es lo que eres y esto es lo que puedes llegar a ser. Ahora tú decides y tienes la oportunidad. Esto es increíble porque tuvo la oportunidad de cambiar ese no.
dice que después se arrepintió y fue a trabajar a la viña. Arrepentimiento más humildad transforman el cambio. De pronto tuvo que reconocer que se había equivocado. Pero no quedó solamente en un reconocimiento, sino que humildemente fue y trabajó. El arrepentimiento sin un cambio de actitud y sin una obediencia no sirve de nada. Es lágrima de cocodrilo de hoy y es pecado de mañana. Necesitamos tener un cambio en nuestro corazón tan genuino, tan real, que se vea en el fruto. Ir a trabajar a la viña que es del Padre. El otro hijo le dice al padre: hijo, ve a trabajar a la viña. Y él le dice: sí, voy, Señor, sí. Y eso me llevaba a pensar en un iceberg de religión. Nos vestimos, nos preparamos, vamos a la iglesia, sonreímos, decimos sí, amo a Jesús, aleluya, aquí estoy. Pero luego no fue. En ese tiempo era muy importante en la cultura judía la obediencia a los padres. Cuando uno lee la palabra es algo que se recalca y en uno de los mandamientos está, más cuando se vive bajo el techo. Y la honra, porque después de ser mayores se honraba. El primer hijo, cuando dijo no, deshonró públicamente, porque el no fue escondida, fue público. Pero el arrepentimiento cambió la circunstancia. Y el padre lo vio al hijo trabajar en la viña. En cambio, el otro hijo no fue a trabajar. Podemos decir que en la iglesia es un lugar como un árbol donde habitan muchas clases de pájaros, de hijos, pecadores, fariseos y también los que se han convertido en religiosos. Qué triste es llegar a un domingo y sentir que eres un religioso. Y eso me confrontaba a mí: Señor, yo no quiero ser un religioso. Costumbre de tal reunión, tal horario, tal cosa, hacer tal esto, tal otro, no. Por eso el corazón se tiene que quebrantar, se tiene que fundir y tiene que entender el propósito de Dios que tenemos aquí en la tierra. Jesús hace otra pregunta. Les pregunta a estos que habían cuestionado su autoridad: ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su Padre? ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su Padre? La primera pregunta, ¿qué os parece? Traía reflexión en la cultura del momento, como dije recién. Y la segunda, ¿quién se comportó bien? ¿El primero con su respuesta o el segundo? Aparentemente, el segundo respondió lo correcto: sí, voy. Pero el primero no fue con la primera respuesta, fue con la actitud. Por eso para Jesús lo importante no son las apariencias, las reglas sociales, religiosas o políticamente adecuadas para parecer correcto delante de los demás, sino cambiar la actitud y mejorar el comportamiento. Vivimos en una sociedad de fariseos. Vivimos en una sociedad de hombres y mujeres que ponen textos bíblicos, que aman a Dios, pero su comportamiento y sus actitudes son de pecadores. Jesús los confronta a estos fariseos y le dice en estos capítulos tan increíbles que continúan al final, y les habla sobre estos labradores malvados. Dice: oí otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, al cual plantó una viña, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos.
Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. ¿Sabes que Dios nos dio una viña, nos dio una labor, pero Él viene a buscar los frutos? Él viene a buscar los frutos de tu labor, de tu viña. ¿Y qué es lo que recibió cuando mandó? Recibió golpes, recibió muerte y recibió piedras. Dice que envió de nuevo a otros siervos más que a los primeros. Versículo 36, hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo diciendo, ¿tendrán respeto a mí? O sea, esto es tremendo lo que Jesús le está hablando a la iglesia en Jerusalén. Es tremendo lo que Jesús nos está hablando como iglesia hoy en día. Dice, mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid matémosles y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Jesús le estaba profetizando lo que iba a pasar con él. Jesús le estaba diciendo lo que era el corazón de estos hombres. Versículo 40, y para mí lo subrayé y golpeaba porque no ha cambiado. Cuando venga, pues el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Si no cambias de actitud y mejoras el comportamiento, ¿qué hará el Señor de la viña? Si no cambias de actitud y mejoras el comportamiento, ¿qué crees que recibirás del Señor de la viña? Y me volví a dibujar este iceberg, pero esta vez con mi corazón. Ya no con la eternidad pensando en que vivo en la parte de arriba y tengo una eternidad para vivir con Él, sino que en mi vida lo que se ve de ti, lo que se ve de mí, es la apariencia. Pero lo que hay realidad de lo más profundo en mi corazón son necesidades reales, son cualidades, son recursos, son creencias, son emociones. Es lo que nadie puede ver, pero Él lo ve. Por eso Jesús confronta con preguntas. No tiró una parábola para hacer un ejemplo mero, fue hilando cada cosa. Yo soy el rey, yo soy el sacerdote, yo soy el único que tiene autoridad para darle y quitarla. Y te doy el ejemplo de 2 hijos, porque eso es lo que Él nos ve como hijos. Pero también te doy el ejemplo que tenemos una labor. Y como toda labor, todo dueño viene a buscar su ganancia. ¿Qué ve? ¿Qué hay en tu corazón en ese iceberg escondido que nadie ve? ¿Qué etiquetas te has puesto? Jesús, sabes, está más interesado en cambiar tu manera de pensar que cambiar tu circunstancia. Porque los 2 jóvenes fueron enviados a labrar la viña. Era la misma circunstancia, el mismo tiempo, la misma responsabilidad, la misma carga y la misma preocupación. Pero Jesús quería mostrarle que era más importante cambiar esa forma de pensar que la vida alrededor. Hay mucha gente que viene buscando cambiar su vida y no se da cuenta que su vida es el fruto de muchas decisiones tomadas. Jesús no puede agarrar y cambiar tu vida porque has cosechado lo que has sembrado, pero Él quiere cambiar tu forma de pensar. Si no cambiamos de actitud y mejoramos el comportamiento,
¿qué crees que pasará? Cuando cambiamos la forma de pensar y la actitud, nos centramos en las promesas y en el propósito de Dios y ahí obtenemos bendición. Pero cuando seguimos en esa actitud y en esa posición de hacer lo que yo quiero y a mi manera, obtenemos destrucción para nosotros. Entonces, para terminar, mi reflexión de esta increíble parábola que tú puedes leer toda de corrido en el capítulo 21 de San Mateo y detener que el rey sacerdote, con toda la autoridad, él viene un día a buscar el fruto de tus manos y la labor de tu trabajo. Los dos tuvieron esa misma oportunidad. Todos tenemos oportunidad. No hay excusa, no puedes decir no tengo oportunidad en Dios. Los dos tuvieron la misma oportunidad. Los dos tuvieron la misma responsabilidad. Los dos reaccionaron diferente. Una fue complaciente. Y Dios no quiere hijos complacientes. Dios quiere hijos que se esfuercen en cambiar. El otro hijo tuvo la capacidad para reconocer sus propios errores. ¿Tienes la capacidad para reconocer tus propios errores? ¿O te crees capacitado para reconocer el error ajeno? ¿Sabe que hay mucha gente que se cree capacitada y señala el error ajeno, pero nunca ve sus propios errores? Nunca reconoce sus propios errores. ¿Y sabes qué? Cuando venga el Señor de la viña, no te va a pedir los frutos ajenos, te va a pedir tus frutos. Cuando venga el Señor de la viña, no te va a confrontar con los pecados ajenos, te va a confrontar con tu pecado. Cuando venga el Señor de la viña, y esto es súper importante, Él te va a hablar de la relación personal que has tenido con Él en la tierra. Si la has tenido. Porque es la relación personal que tendremos en los cielos, en la eternidad. Para reflexionar, qué importante es reflexionar sobre nuestra conducta y las consecuencias. Es fácil reflexionar sobre las conductas y consecuencias ajenas, pero nunca sobre las propias. He pecado, he fallado, he engañado. David es un ejemplo en eso. David, el Salmo 51, reflexionó sobre sus errores, su pecado y su conducta. Y pidió que Dios lo lavara, lo limpiara y lo cambiara. Y no solo es necesario reconocer nuestros propios errores, primer punto. Segundo, reflexionar sobre nuestra conducta y las consecuencias, que necesitamos el tercer punto, que es cambiar de comportamiento. Es cambiar para arreglar el mal causado. Las personas creen que pueden continuar viviendo su vida y pidiendo que Dios venga en su auxilio cuando no cambian su comportamiento. Si para ti, ir a un bar donde beben bebidas alcohólicas te hace beber y perder el control y ser alcohólico, cambia de comportamiento, no te juntes con los que beben vino. Si para ti ver obscenidades, la pornografía comienza simplemente con escenas románticas y se desvirtúa y comienzas a verlas y a tomarlas y es malo para ti, no tengas ordenador en tu casa, no te pongas Netflix, no tengas todos esos accesorios que sabes que te van a hacer daño. Cambia tu comportamiento. Arregla el mal causado. Si has pedido dinero prestado engañando, arregla el mal causado, devuélvelo. Porque mientras tú no lo devuelvas, el diablo tiene una carta de autoridad sobre tu vida y la miseria te seguirá donde vayas. Arregla si has faltado el honor y has faltado el respeto a alguien, hablando mal de alguien, matándolo con la lengua. Arregla ese mal, pide perdón. Todas esas cosas no las tiene que hacer Dios por nosotros, somos nosotros los que las hacemos. Es a nosotros quien nos corresponde arreglar el mal causado. Jesús está cada día más dando oportunidad de cambiar cada circunstancia.
Cuando empecé hoy a la mañana hablando de este increíble hombre y esta increíble mujer que físicamente son conocidos, a veces hablamos de personajes de la Biblia, pero que no conocimos personalmente y dieron sus vidas. Pero cuando tienes el privilegio de compartir y vivir con gente que conoce al Señor, que ama, sirve, renuncia a todo por amor a las almas y amor al Señor. Y pensaba en otras personas que son religiosos, que vienen al culto, se sientan y no aman a Cristo. Y que muchas veces están cerca de la muerte, pero Dios los libra. Porque aún ahí opera la misericordia de Dios, porque sabe que si se mueren se van sin Cristo. No sé tú, pero yo he visto a muchos pecadores diciendo que aman a Dios y perderse en drogas. He visto a muchos pecadores decir que aman a Dios y perder su familia por una mujer o por un hombre. He visto a muchos hombres por querer ganar más y mujeres perder su integridad moral y espiritual por querer ganar más dinero. Y muchos de ellos han llegado al borde de la muerte y Dios los ha vuelto a traer para darle la oportunidad de arrepentirse, para darle la oportunidad de ver sus errores, para darle la oportunidad de cambiar esas consecuencias y cambiar esa forma de vida. Porque si se mueren sin Él, la eternidad será en el infierno. Hay dos eternidades, una con Dios y una sin Dios. No hay otro punto intermedio. No hay una isla que te puedas poner por ser hijo de Dios que no ha cumplido y estás en penitencia, en desobediencia. No. O cielo o infierno, no hay punto intermedio. O te juegas por Dios en la tierra con tus convicciones y tus propósitos claros de quién eres, o vives una eternidad lejos de la gracia de Dios en un tormento continuo de infierno y de maldad. Y eso es lo que como pastora y como mujer y como hija y como madre golpea mi corazón. Es que la palabra de Dios penetre en ese iceberg del corazón de una humanidad que juega a ser religioso, que juega a hablar con Jesús, el Rey, que juega a hablar con Jesús, el sacerdote, que juega a buscar la autoridad del Señor para suplir alguna necesidad, pero que no es capaz de reconocer que el día que nos demos cuenta de estar delante de su presencia, hay dos caminos, pero ese camino no se consigue en el cielo, se consigue en la tierra. Yo decido hoy con quién me voy. Yo decido hoy a quién amo y a quién sirvo. Yo decido hoy cambiar la circunstancia de mi vida. No esperes a mañana, mañana no es tuyo. No esperes ni siquiera dentro de una hora, no es tuya. No es tuyo ni el mañana, ni nada de lo que tengas en la tierra te puedes aferrar y quedarte aquí. No hay nada en la tierra que te pueda sostener aquí. Solamente el propósito de Dios de querer darte vida. No juegues a servirle. No juegues a amarle, no juegues a orar, no juegues a ser un cristiano tibio. Recuerda, Él dice, lo vomitaré de mi boca. No juegues al buen evangelio liviano, a que peco y mañana Dios me perdona. No juegues. Aprovecha cada oportunidad que tienes de servir en la tierra. El propósito de Dios es que le adores con todo tu corazón. El propósito de Dios es que le ames y vivas en comunidad con la iglesia, en comunión. El propósito de Dios es que le sirvas. El propósito de Dios es que le hables de Él a todo el mundo. El propósito de Dios es evangelizar a cada persona, llevarle el mensaje de salvación. Ahora bien, iglesia, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu propósito de estar aquí en la tierra? ¿Calentar una silla cada domingo? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuánto hace que no le hablas a alguien del Señor? ¿Cuánto hace que no oras y ves el milagro de sanidad? ¿Cuánto hace que no ves que Dios está contigo? Cuando la gente te mira, dice, me encanta oírte hablar. Me encanta cómo transmites esto. ¿Cuánto haces que no conoces más gente para que la gente conozca de este autor de la vida? Por eso quiero desafiarte a que no te quedes con la punta del iceberg. Que mires que hay una eternidad para esta humanidad que necesita oír que hay un Cristo que les ama. Señor, te doy tantas gracias. Tantas gracias.
Hay cosas que nos sacuden, hay cosas que nos mueven, pero lo que más nos mueve es tu palabra, Señor. ¿Qué harás cuando vengas a la tierra? ¿Qué harás con los que no han sabido labrar la tierra y buscar estos frutos de vida, de salvación? Señor, en esta mañana como iglesia queremos ser una iglesia que se proyecte a la eternidad con el Padre. Que todo lo que edifiquemos no sea solamente terrenal, sino que sea eterno. Espíritu Santo, ministra en esta mañana cada corazón, cada vida. Ministra en esta mañana cada familia, Señor, sacude, muestra, Señor, estos corazones y haznos como el primer hijo, que sepamos reconocer nuestros fracasos y nuestros errores, que sepamos vivir una vida, Señor, abrazando la cruz, que sepamos, Señor, caminar en tu presencia. Señor, haznos corazones tiernos, que aunque en la primera te digamos no, tengamos tiempo para reflexionar, tiempo para ver nuestras vidas, tiempo para reconocer, Señor, nuestras fallas y poder servirte. Padre, mira cuántas manos levantadas, Señor. Mira cuántos corazones que buscan tu rostro, Señor. Queremos ser una generación que abrace el evangelio, que abrace la eternidad contigo, que abrace esta vida buena, Señor, y abundante. Este propósito que tú tienes para tu iglesia, que un día vendrás a buscarla. Gracias, Jesús. Aleluya.